Ya hemos visto todo esto, hemos visto las carteras, todo bien. Vamos a hablar de una teoría, vamos a ver una teoría de la mano de Alejandro Estebanaz, de George Soros, que se explica muy bien en este libro, Alquimia de las Finanzas, que por cierto estoy sorteando junto con el de John Bogle este mes para todos los suscriptores de Prime, o sin Prime, suscriptores de Twitch. Este vídeo me lo vi yo hace 9, 10 años, 9 años pone aquí. Cuando, bueno, yo creo que el mejor contenido de finanzas por aquella época lo daba Alejandro Estebanaz con el canal de Arte de Invertir. La primera gran pizarra que hubo. El primer pizarras. Y me sorprendió mucho la teoría de la reflexividad. Aquí pone reflexibilidad, pero creo que se equivocó y es reflexividad. Y entendí muchas cosas donde ya sabéis que yo al final soy un inversor chill y cada vez me gusta más, cada vez creo menos en eso de irme al detalle, analizar la macro, la micro, una empresa, factores económicos. Creo que al final todo eso para mí queda en un segundo plano. Y viendo lo que dice Soros, también si os queréis leer las finanzas de la alquimia de las finanzas de Soros, y luego lo que dice Bogle, creo que si juntamos estas dos cosas vais a entender por qué yo me lío tampoco la manta a la cabeza a la hora de invertir, es que no miro ni gráficos, no miro fundamentales, no miro prácticamente nada. Me baso en 4 o 3 reglas muy simples de que el día de mañana todo va mejor, de que los inversores son un poco neuróticos y se ponen en lo peor y en lo mejor de un día para otro y aprovechar todo eso. Un poco más, un poquito con sentido común y sin ir tanto a invertir de manera pues, súper aplicada en lo fundamental. Y yo creo que aquí vais a entender mucho de por qué pienso así, viendo esto de Soros y viendo también este vídeo de John Bogle, ¿vale? El padre de la indexación, que luego lo comentamos con mi pizarra que hice interactiva, el curso de Chill de inversión, en mi canal de YouTube. Y luego, si queréis, comentamos algo también de Taleb. Yo creo que estas 3 personas, Soros, Taleb y Bogle, me jodieron la mente el día de hace ya mucho tiempo y por eso juego a indexarme y poco más. Y ser un inversor chill. Y la verdad es que me ha ido muy bien estos 10 últimos años. Eres el hijo bastardo de Warren Buffett. Así que vamos a hablar de este tema, ¿vale? ¿Os parece interesante? A mí mucho. Y lo vamos a ver de la mano de Alejandro Estebanaz. No sé si en este vídeo, en la segunda parte, es cuando habla más de la teoría de la reflexividad. Pero bueno, si nos sale un poco de Soros y tal, tampoco está mal. A mí me gusta escuchar buenas historias y buenas historias de éxito. Y si nos cuenta un poquito, no esperéis ver un vídeo muy, muy pro, porque esto es un vídeo de hace 10 años de Estebanaz, donde, bueno, antes YouTube no era de la misma manera. No se editaba tanto las cosas. Y bueno, a mí me gustan este estilo de vídeos sin tanta edición, más reales, ¿no? A mí me gustan así. Vamos a darle un poquito de velocidad. Hoy vuela todo. Bueno, sí. Los fondos no me tal, pero sí, está todo más o menos bien. Todas las carteras más o menos bien. Cuando era bueno, aquí era un crack, ¿eh? Aquí era el de los mejores fondos que había actualmente por allá por 2016, 17, 18. True Value no tenía rival. Era increíble. Se comía a todos los fondos Value, todos los fondos Growth, todos los indexados. Luego, no sé qué pasó. No sé si es que se juntó con alguien que no se debía de juntar. Qué malo soy. O algo. Pero de repente, el fondo plano, desde 2018 hasta la actualidad, empezó a vender cursos. No sé. Aún así, yo sigo guardando cariño a Alejandro Esteban porque aprendí muchísimo con él. Es más, tengo su libro del arte de invertir aquí. Lo estoy viendo. Ahora mismo aquí. A ver si lo puedo sacar. ¿Lo podré sacar? Está muy apretado. Así. Ahí lo tenéis. ¿Sí? Soy un poco fan, aunque ahora pues no me mole el rollo que lleva. Pero bueno, este fue unos vídeos con el que aprendí. Mi madre dice que tiran más 2 tetas que 2 carretas. Está bien el libro, ¿eh? Y le dicen segarro, amigo. Venga, vamos a verlo. Mi operativa, pues el 80, el 90% de los conceptos que aplico en el día a día son de Buffett y otros value investors similares. Pero desde que leí todo lo que había escrito Soros, porque había escrito bastantes libros y ya difundió bastante el conocimiento, pues la verdad que empecé a apreciar su obra. Y de hecho que los resultados de Soros son espectaculares a lo largo de los años. Desde que fundó su fondo en 1970, pues en estos últimos 45 años ha obtenido rendimientos anuales medios del 25%. Y lo más dice que él empezó con Warren Buffett, que no sé qué, pero que luego conocía a Soros y le cambió un poco la mentalidad. Y a mí me pasó igual, ¿eh? importante es que no ha tenido grandes pérdidas en casi ninguna de las crisis o los años difíciles de mercado, tipo el 87, el 90, luego la burbuja.com, el 2008, 2011. Ha salido bastante fortalecido de todas esas crisis.
que todo eso se acusa a que siempre ha tenido información privilegiada, de que es un Illuminati, no sé, movidas. Yo no creo que hay más leyenda, yo creo que realidad, y creo que tiene más que ver con la teoría de la reflexividad que no reflexibilidad, ¿vale? Que aquí se le ha ido la olla y ha puesto reflexibilidad, no sé por qué. ¿Conocí a quién? A Soros, estamos hablando de Soros, que a mí también me influyó bastante, ¿eh? Yo, ya sabéis, todo el mundo empezamos con Warren Buffett, pero cuando conocí a Soros y a Bogle, y bueno, también un poco a Taleb, es como que me cambió un poco la manera de invertir y de menos a más, haciendo menos trabajo que nunca e incluso haciéndolo mejor. Y es que quiero explicároslo con los vídeos que yo vi en su día, tanto de Alejandro Estebanaz como, bueno, el otro no es de que vi en su día, pero es un buen vídeo de Value School para ver el tema de Bogle. Pero venga, vamos con Soros. Entonces, él, como todos los grandes inversores, han destacado por hacer las cosas de forma diferente. Y es importante comprender el Habla de Soros, ¿eh? pasado de quién es realmente George Soros para entender por qué desarrolló esta teoría. Inicialmente George Soros era un refugiado húngaro de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión nazi, sus padres eran más o menos clase media. Si os podéis ver un documental de George Soros, hay algunos en YouTube, verlo, está muy bien, es una historia de éxito muy bonita y os vais a motivar. En la Hungría de la época, y consiguieron falsificar papeles para que pudiese irse al Reino Unido con esta documentación falsa. Y como tenían unos ciertos ingresos, ya os digo que era más o menos clase media alta de la época, pues pudo acceder a la London Business School, que era una institución bastante potente y te otorgaba unas credenciales bastante buenas. En la actualidad sigue siendo también una institución muy respetada. Y se formó allí, incluso él dice que realmente su pasión es la filosofía y no la inversión. Uno de sus mentores fue Karl Popper, y desde entonces trató de fusionar lo que es la filosofía con la inversión, y es lo que ha dado lugar a la teoría de la reflexividad. Lo cierto es que cuando terminó en el London Business School tuvo bastantes dificultades para encontrar trabajo, porque era una sociedad profundamente racista o xenófoba y era muy difícil encontrar trabajo, y estuvo haciendo trabajos pues, que no eran de acuerdo a su cualificación. Estuvo vendiendo, creo, decía puerta a puerta, no sé si decía. Pero habéis visto lo que ha dicho, que a George Soros no le apasiona tanto las finanzas o la inversión como si le apasiona la filosofía. Y eso es algo que digo yo muchas veces. Yo creo que el tema de inversión o el tema de la economía o tal no entra en mi top 5 de las cosas que más me gustan, ni mucho menos, pero sí que he entendido en mi vida diaria que entender esto te da un plus o una ventaja muy fuerte en tu vida. Entender todo el tema de cómo invertir, ¿sabes? Entender todo este mundillo. No sé qué pensáis sobre eso, pero yo no soy súper aficionado a la economía. O sea, yo cierro directo de aquí a las 6, edito un poco el y yo a partir de las 6 no quiero saber nada de economía, no quiero saber nada de acciones, no quiero saber nada de fondos. Me veo vídeos de otro estilo, no sigo a ningún influencer más, porque ya considero que he aprendido todo lo que tenía que aprender, aunque podría aprender mucho más, obviamente, pero bueno, no me interesa, me interesan más otras cosas. Y bueno, es algo que le pasa también a Soros, ¿eh? Habéis visto que no soy el único. A Soros solo le ha interesado el poder y la manipulación de masas. Yo no sé si eso será así, pero sí que es verdad que tiene mucha leyenda negra Soros a sus espaldas y bueno, yo creo que también se la ha ganado, ¿eh? No lo sé. O algún otro cachivache. Y tuvo la suerte de conocer a un mando medio de una institución financiera que era húngaro como él, y a través de ese contacto pues consiguió iniciarse en el mundo financiero. Otra cosa que mucha gente no sabe es que George Soros empezó siendo un value investor y empezó invirtiendo en acciones baratas. Solo que después con Yo también fui un value investor hasta que me di cuenta que era un paquete. los años su filosofía pues fue evolucionando, y según lo que le atraía más o donde podía realizar más beneficio, pues fue modificando su estilo. Entonces entró a trabajar en esta institución financiera y se ganó una buena reputación identificando en la época lo que eran acciones baratas de Alemania, porque era un sitio de crecimiento donde estaban increíblemente baratas, donde había estructuras duales de acciones, estaban las famosas comunes y preferentes, y es algo que sucede en la actualidad en Corea, por ejemplo. Muchos value investors encuentran valor en las preferentes de Corea. Pues en la época las preferentes de Corea eran en Alemania, en los años 50 y 60. Entonces elaboró una serie de informes para sus clientes, para explicar la situación que había y las oportunidades que se podían encontrar en el mercado, y la verdad que tuvo bastante buenos resultados. Y estos mismos clientes le apoyaron ya para poder fundar su hedge fund con apenas 2-3 millones de dólares. Hay que decir que este hedge fund, Soros Fund, en otras épocas se llamó el Quantum Fund, pues ha tenido unos activos bajo gestión superiores a, no sé, 30.000, 40.000 millones, o sea, un fondo gigantesco, y empezó pues eso siendo pequeño. Y aún así conseguía rentabilidades del 25-30% de forma anualizada, ¿eh? Corea del Norte, supongo. No. 2-3 millones, y la mayor parte del crecimiento, lo curioso es que ha sido orgánico, o sea, no ha habido demasiadas aportaciones externas, porque llegó un punto en el que ya no aceptaba clientes externos, y entonces ese es el poder del interés compuesto, que durante 40 años retornos anuales del 25% pues hacen que 2-3 millones de dólares se conviertan
Era una de las personas más ricas del mundo. Entonces, él explicó en este libro que tengo aquí, en La alquimia de las finanzas, en español es bastante difícil conseguirle. Este, a ver, dice que es bastante difícil de conseguirlo porque en aquella época no se traducían todos los libros. Ahora sí se traducen y lo tenéis en Amazon súper. Son 35, 40 pavos. Es bastante caro el puto libro, pero merece la pena, ¿eh? Y por cierto, lo estoy sorteando en mi canal para todos aquellos que se suscriban con Prime en Twitch. En inglés es más fácil, obviamente. Y es un libro antiguo, es un libro escrito en los años 88, 89. Y mola mucho porque tiene muchísimos gráficos, muchísimas explicaciones. Luego tiene en plan como un diario de operaciones, de momentos claves. Está muy guapo. Si os mola ese rollo, os va a molar. Y sin Prime. Sí, suscripciones con Prime o sin Prime, pero suscritos. Creo. Es un libro que le tengo bastante cariño porque me lo regaló uno de los primeros mentores que tuve en el mundo de la inversión, las finanzas. Y es un libro que la primera vez que me le dieron o me lo regalaron, pues le dejé ahí tirado en la estantería porque realmente no lo entendía. O sea, es un libro Es durísimo este libro. Yo sigo sin entender cosas, ¿eh? Os lo digo así. muy, muy complicado y que tienes que tener un cierto conocimiento bastante profundo de finanzas, haber pasado un tiempo ya, unos años invirtiendo para poder sacarle el máximo partido, porque si no, pues es eso, no lo entiendes. O sea, es demasiado complejo la forma que tiene él de pensar. Dibujitos, no, pero son gráficos chulos para que entiendas algunas cosas que pasaron. Son momentos. O sea, te cuenta como. Luego tiene como un diario del inversor que te cuenta momentos claves, cómo vivió él algunas cosas. Y un día me dio por retomarle, por empezar a leerle, y ya con esta experiencia adicional, pues ya fui capaz de comprenderlo. Entonces, lo que... Yo lo volví a releer este año, lo he dejado otra vez, y soy incapaz de comprender algunas cosas. O sea, imaginar el pedazo de streamer que estoy viendo. No se entera. Lo que él propone en este libro, o la teoría que él desarrolló con el paso de los años cuando evolucionó de solo la inversión en acciones a especular en monedas, índices, materias primas, oro, petróleo. Normalmente opera siempre en esas 4 o 5 clases de activos: oro, petróleo, monedas de países que tengan cierta liquidez, obviamente, acciones comunes y luego... Ojo con el... Oye, muchísimas gracias, David, tío. Un abrazo enorme. No me ha saltado la alerta. Oye, uno que llega otra vez. Muchísimas gracias. Gracias por el Prime, chicos. Recordad que sorteazo, aquí lo tenéis. 2 libracos increíbles para invertir también como lo hago yo. Me lo voy a bajar piratilla. Sí, es carete el puto libro, Laura. Es carete. Es carete, pero merece la pena. A mí me gusta mucho y incluso miraos alguna explicación como esta, si igual os ahorráis leer tanto, no lo sé. Ahora lo explicamos por encima. Pero esto que iba a decir, que con el petróleo lo que ha pasado ahora lo vamos a entender muy bien con la teoría de la reflexividad, ¿vale? No reflexibilidad, como pone aquí Alejandro Estebanaz, que se fumó un porrazo ese día, no se le iría la olla. ¿Qué libros son? Las finanzas de las alquimias de las finanzas y cómo invertir en fondos indexados, fondos de inversión con sentido común. Ojito lo que pone ahí. Ojito lo que pone ahí, Cobas. No digo más. Venga, continuamos. Lo hago por los dibujitos. futuros de índices, pues va a largo o corto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿prefieres que me lo compre o que pague el Prime para las subs? Paga el Prime, igual te toca. Voy a hacer 3 meses seguidos sorteos, ¿vale? Y en el mes siguiente también voy a estar sorteando el mismo de George Soros y el de ¿cómo se llama? Principios de Ray Dalio, ¿vale? Esos dos. El siguiente mes va a ser Principios de Ray Dalio. Voy a sortear cositas en el canal, hombre. Ya que me estáis haciendo crecer tanto y me estáis haciendo conseguir colaboraciones y tal, porque si crezco gracias a vosotros, pues bueno, pues por devolveros algo. No es mucho, pero el día de mañana a ver si puedo sortear un Ferrari y cosas así. ¿Quién sabe? Vaya ¿qué dice tocho de Soros? libros, sí. Venga, continuemos. Es que el sistema financiero es algo creado por el ser humano y que las crisis financieras teóricamente no se pueden predecir. No es como, por ejemplo, las estaciones meteorológicas, ¿no? Que tú sabes que en invierno nevará, en verano hará calor y más o menos lo puedes predecir con una fiabilidad bastante elevada. Él dice, las crisis financieras no se pueden predecir porque si se pudieran predecir no sucederían. ¿De acuerdo? Que puede haber una pequeña parte del mercado, o Soros o otra serie de inversores, que sean capaces de anticiparse en ciertos momentos a esos eventos. Entonces, lo que él dice es que es extremadamente complejo adivinar lo que va a hacer la economía, porque hay multitud de factores que nadie puede llegar a juntarlos todos para saber. Por eso yo no me rayo nada a la hora de invertir y no pierdo nada del tiempo. Que sí que puede haber alguien que, dedicándole mucho más tiempo, en vez de ganar un 10, un 12, un 13, como puedo ganar yo anualmente desde que empecé, ha ganado un 15, un 16, un 17. Pues de locos. Me parece de locos. O un 20, de loquísimos. Pero hay que ver también el trabajo que te ha costado a ti. Porque
igual yo todo ese tiempo que me estoy ahorrando en analizar tantas acciones, en buscar acciones, en analizar la macro, intentar predecir cosas, lo estoy invirtiendo en otras cosas más rentables de la vida, como puede ser empezar tu propio proyecto, tu propio emprendimiento, que pues, te puede dar más dinero que invertir muy bien 5.000 o 6.000 euros. No sé si veis un poco cómo veis la cosa. Y luego, aparte de eso, pues bueno, te lo dice Soros que, bueno, vamos a dejar hablar al que sabe. Cómo va a evolucionar. Entonces dice, solo tienes que acertar en lo que, o la percepción que van a tener los inversores de lo que va a hacer la economía. ¿Vale? Es como la segunda derivada. Olvídate de lo que va a hacer la economía porque es más complicado, pero... O sea, no te centres en lo que va a hacer la economía o lo que va a hacer cierta empresa. Céntrate en lo que van a hacer los que van a invertir en cierta economía o cierta empresa. O sea, en el inversor, no en la empresa en sí. Es un poco complicado de ver al principio, pero lo vais a ir entendiendo. Céntrate en los inversores, porque los mercados financieros es como una mentalidad en común que existe, creada por una serie de participantes. Y él lo que relaciona con la filosofía y con la ciencia es la famosa teoría cuántica de que el observador influye en el elemento observado. Cuando los propios partícipes, que formamos los mercados, todos los inversores, grandes o pequeños, formulamos una visión sobre ese mercado, 100%. Estamos influyendo en el propio mercado porque lo hemos creado nosotros. O sea, yo puedo tener una visión de que va a llover mañana o pasado, pero no voy a influir sobre el evento, obviamente. Pero si yo tengo una visión de que los mercados financieros van a caer, soy a la vez partícipe de los mercados financieros, se acaba produciendo la caída. Es como la filosofía autocumplida. La profecía autocumplida. O sea, si todo el mundo estamos cagados con el miedo, va a haber una gran crisis, tal, pues al final, ¿qué haces? Vender. ¿Y que va a provocar todos los inversores en conjunto? Pues que las bolsas caigan. Si todo el mundo cree que el oro, sale Negocios TV, venga, el oro, sale el de la moto, el oro, sale este youtuber, el oro, todos aquí con el oro, pues al final, ¿qué pasa con el oro? Pues que sube. Pero no estoy criticando a nadie, simplemente es para que entendáis. Pues, y al final, ¿por qué sube? Porque todo el mundo cree que va a subir, y porque todo el mundo cree que va a subir, pues invierte y sube. O tal acción, esta acción que dice este tío, es la polla, mira, siempre está hablando bien de ella. Ha subido un 20% desde que la ha comprado y entran. Y es un poco pues el tema este que explico yo aquí, que luego veremos más adelante, ¿vale? La figura esta de la típica burbuja, que no tiene por qué ser una burbuja, ¿eh? Que esto también puede pasar con la indexación. Si todo el mundo cree que la indexación va a tirar para arriba y todo el mundo se empieza a indexar, pues al final, ¿qué va a pasar con la indexación? Pues que va a subir los índices. Si todo el mundo cree que el SP500 te va a ayudar a jubilarte dentro de 30 años y todos invierten igual, pues al final el SP500 sube indiscriminadamente de lo que hay adentro. No sé si opináis un poco. Si paga dividendos, que lo compre o no, los demás me la suda. Cada uno tiene que sacar su tesis y su conclusión, sí, totalmente. O sea, esto yo no estoy diciendo que yo también esto sea lo cierto. O sea, tenéis que también analizar vosotros como... O sea, hay que tener criterio propio. Vale. Entonces, esta gráfica... Para mí, os voy a decir una cosa. Este es el mejor vídeo que hay en todo Internet sobre inversión. Así lo digo. Este libro de hace 9 años de Alejandro Estebanaz. Eso que lo he criticado alguna vez. Es la más importante que se formula o con la que él explica la teoría. Muy importante la gráfica, ¿eh? Lo que él busca con la teoría de la reflexibilidad, ya centrándonos un poco más en lo que es la propia teoría en sí, es buscar patrones de boom and bust, como se suele decir en inglés, o sea, grandes subidas y grandes caídas, lo que se llaman burbujas. Él dice que los mercados no son estables, siempre son inestables, siempre están sesgados, al alza o a la baja. Si tú le preguntas ahora mismo a alguien, yo qué sé, mercado europeo, ¿a qué está sesgado? Pues obviamente está sesgado a la baja, porque nada más hay que ver el gráfico. Si me preguntas acerca del... Está hablando de hace 10 años, 2016, cuando Europa estaba un poquito plofi. El dólar a alguien, pues obviamente la mayor parte de la gente probablemente está sesgada al alza, porque ha tenido un rally bastante interesante en los últimos 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces él dice que la teoría de los mercados eficientes es una tontería, porque los propios partícipes actúan en función de sus emociones, sus sentimientos, sus percepciones, y entonces él divide, aquí tenemos la línea roja, sería la percepción, no necesariamente la realidad económica, y esta percepción pues puede ser percepcionar acerca de un sector de la economía en particular, por ejemplo la vivienda o una moneda, el par euro-dólar, ¿vale? Hay mucha gente que sigue el canal que siempre me pregunta qué es lo mejor para especular, el euro-dólar y tal, pues que lean a Soros y apliquen la teoría de la reflexividad y que lean su trabajo. O sea, Soros no aplica análisis técnico, ni los estocásticos, ni los RSI, ni nada. O sea, especula en base a su sistema, pero son siempre apoyados en ciertos temas fundamentales. Y luego aquí la línea azul sería el precio de los activos, la cotización. Importante, ¿eh? No hace análisis técnico ni esas movidas, Soros. ¿Vale? Entonces, él dice que cuando se produce un proceso reflexivo, dice, normalmente hay veces que la realidad no modifica
o sea, perdón, la percepción de las personas no modifica el precio. Pero cuando encontramos algo así, hay que tener cuidado, tanto a la alza como a la baja. Entonces él dice, en un primer periodo, en el AB, digamos que la gente empieza a tener la percepción, aquí, la línea azul, no, perdón, la línea roja, que, voy a poner un ejemplo que podemos entender todos, la vivienda en España, por ejemplo, en los años 98, 99, 2000. Imaginemos que la línea azul son las constructoras que cotizan en bolsa, ¿vale? Y de repente se establece la percepción de que la vivienda es una buena Aquí me parece no un buen ejemplo, pero bueno, luego os explico yo algún ejemplo con alguna acción a lo mejor. inversión, que van a subir, que hay una serie de cosas que le ayudan, ¿vale? Y la bolsa va un paso por detrás. Le cuesta un poco todavía identificar en la línea azul ese cambio de paradigma, esa nueva realidad. Pero cuando pasa un pequeño tiempo y la identifica, ya tiende a subir mucho más rápido de lo que está sugiriendo los fundamentales de esa inversión, ¿de acuerdo? Que sería el periodo del BC. Luego está el periodo CD, que es lo que llama él el test o la prueba. Dice, en toda serie de burbujas, tanto al alza o a la baja, este gráfico le podría hacer invertido y sería hacia la baja, ¿vale? Pero en toda serie de burbujas, pues hay un periodo de prueba. Por ejemplo, el mercado inmobiliario español se produjo en el año 2001, 2002, ¿vale? Con la caída del SP500 y una pequeña recesión mundial que hubo, pues los precios se estabilizaron, incluso cayeron ligeramente. Entonces, la primera caída de precios, tiene un efecto posterior, ¿de acuerdo? La teoría clásica de la bolsa, lo que nos han dicho siempre, es que la bolsa es súper lista y se anticipa los eventos. Y Soros lo que dice es al revés, dice, la bolsa, o los precios, o los partícipes de los mercados son los que producen los cambios en la realidad o en la percepción de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esta caída en los precios, que puede ser un índice, puede ser lo que sea, produce un cambio en la realidad. Dice, pero si ese cambio no es muy abrupto y la gente toma confianza de que es una oportunidad de compra, lo típico solemos decir, ¿no? Cuando cae algo, pues es una oportunidad, pues puede que el precio tenga otro super rally y normalmente es más alto que el rally inicial, ¿vale? Entonces, en este momento, este cambio en los precios anima a la gente y dicen, ostras, está yendo la cosa bien, o un índice, por ejemplo, supongamos el petróleo, también es otro ejemplo de esto. Supongamos que el precio del petróleo empieza a subir, entonces las acciones relacionadas con el sector del petróleo, los oil service que se llaman, pues empiezan a ver modificada su realidad, porque empiezan a tener más pedidos, los beneficios aumentan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una cosa va reforzando la otra. El precio del petróleo puede modificar las acciones relacionadas con el petróleo y los fundamentales de esas acciones, pero no ha sucedido al revés, como siempre se ha dicho, de que la empresa empieza a publicar unos resultados y luego continúa el precio. Normalmente el precio, en esos escenarios donde hay reflexibilidad, produce ese cambio sobre la realidad. Y dice, en el momento en que la burbuja llega a un periodo, a un nuevo paradigma, donde ya los precios están desconectados de toda realidad, se vio por ejemplo la burbuja.com, pues pequeños cambios o pequeñas noticias o pequeños actos provocan unas caídas enormes. O sea, la burbuja.com en el año 2000 hizo pico, sobre todo uno de los días en el que apareció Bill Gates diciendo que las acciones de Microsoft estaban increíblemente sobrevaloradas, lo cual era un evento que tampoco debería haber sido para nada especial. ¿Nos está recordando esto a lo de Bitcoin? Al tema de Bitcoin. Y a partir de ese día se produjo una caída bastante importante. También en estos días se produjo la quiebra de algunos grandes mitos de la burbuja.com, tipo Enron o las acciones WorldCom, creo que se llamaban, ¿vale? Pero es lo que dice él, cuando llega a ese punto es irreversible. Entonces, la realidad es que, aunque los precios en bolsa, en los mercados financieros ya han empezado a caer, los fundamentales, como tienen todavía la inercia de ese flujo de capital que ha ido hacia ese mercado, o sea, supuestamente, a ver, pues siguen cayendo. Dice, y este es uno de los momentos más peligrosos, dice, aquí es donde aparecen los cazadores de gangas. O sea, supuestamente la línea roja es supuestamente el valor real del activo, ¿no? Y la línea azul es el valor, o bueno, el valor fundamental es la línea roja y el valor azul es el valor al que cotiza ese activo. Podéis ver cómo todas esas buenas expectativas, vamos, ese hype, ¿no? Ese FOMO, pues genera un precio totalmente descorrelacionado de la realidad. Y luego cualquier pequeña mala noticia o cualquier cosa así hace a la gente pues pensar totalmente lo contrario y empieza a bajar y cae por debajo del valor de que realmente debería tener ese activo. Y esto lo podemos ver con Bitcoin. Esto pasa con Bitcoin. Bitcoin empieza a invertir
todos como locos porque ven que la tecnología tiene sentido, empieza a despegarse el precio, pues la gente se va metiendo más turistas de la bolsa, ¿no? Más turistas de Bitcoin y empieza a subir mucho más y al final sucede alguna pequeña mala noticia sí, un pequeño acontecimiento que hace pinchar los precios, como vimos en 2022 con la subida de tipos de interés, como todo eso originó unas bajadas en Bitcoin increíbles, pero en realidad Bitcoin seguía siendo lo mismo. ¿Qué pasó? Pues que en 2023, 2024, cuando ya los inversores dijeron, bueno, creo que nos hemos pasado de frenada, empezaron a comprar de nuevo y otra vez volvió a subir por encima de los 50, 60 mil euros. Y ahora puede haber pasado lo mismo, llegó a los 120.000, todo el mundo aquí, la vela de Dios, y al final, como ve que no llega a ese precio, la gente ve que no llega a ese precio, pues se empiezan a poner nerviosos, se empiezan a asustar porque incluso empieza a caer un poco, pues se pincha la burbuja y ahora mismo puede que Bitcoin esté por debajo del valor real de Bitcoin, del uso real que tiene actualmente. Y esto pues no pasa solo en Bitcoin, ha pasado por ejemplo en el petróleo, esto lo podemos extrapolar al petróleo, lo que ha pasado actualmente, cómo se le ha ido de las manos a todo el mundo comprando con un barril tan grande, o sea, tan caro, y ahora pues ha pinchado en cuanto han dicho, oye, que puede haber una paz. Pues, ha caído una barbaridad. Pues eso es la teoría de la reflexividad. No sé si os está gustando el vídeo de Alejandro Estebanaz. Este es el de Najarro, sí. Sí. Pero los primeros vídeos que hizo estaban guapísimos. Y este de George Soros es uno que me hizo clic en la cabeza. Muy chulo. A mí, yo estoy muchas veces que ni comento nada porque estoy con la boca abierta. Me encanta la teoría de la reflexividad, ¿vale? No reflexibilidad. Como me ha puesto por aquí, proceso reflexivo. Por eso es reflexividad, no reflexibilidad. Muy bien, Luis. Eso es. Qué bueno hoy viendo vídeo y comentando con colegas. Sí, este rollo así de ver vídeos, sobre todo vídeos antiguos que a mí me hicieron recapacitar o pensar como pienso actualmente, creo que está guay este contenido y lo veo con vosotros y lo comento y nos damos feedback entre todos. Creo que lo voy a hacer los viernes esto. Así más chill, estamos ya viernes, estamos casi con la caña en la mano y no sé, este tema de la reflexividad a mí me encantó. Básicamente es lo que pongo yo aquí en la pizarra. Vamos a hacer un pequeño resumen. Soros sostiene que en el mercado no existe un equilibrio perfecto, como dice la teoría clásica. En realidad, los precios y la expectativa se retroalimentan en un círculo vicioso. Los inversores tienen una percepción, por ejemplo, el mercado inmobiliario va a subir, me ha puesto aquí el mismo ejemplo que Esteban, me copiaría de él en este momento. Esa percepción influye en sus acciones, compran casas, piden préstamos y sus acciones cambian la realidad. Es el momento de invertir en el ladrillo porque todo sube. Es el momento de invertir en las.com porque todo sube. Entonces, son los inversores, es un círculo vicioso, lo pongo yo aquí, como ¿qué va primero? El fundamental, el precio, la percepción de la gente. La gente está viendo que es el momento del value. Vale, pues el value esa percepción genera unos fundamentales. Es el momento del value. ¿Por qué? Porque hay empresas que están baratas frente a las que han subido mucho estos últimos 10 años, todo el growth, todo el momentum, tal. Y esos fundamentales te acaban dando un precio. ¿Qué pasa? Pues sube todas las empresas value. Entonces, la gente está viendo estos últimos 5 años que el value empieza a subir. Todas las empresas value, o las growth, o las que sea, o las acciones tecnológicas. Pero en este caso estoy poniendo el ejemplo del value. Entonces, han visto 5 años con el value, ¡buah! Ha sido increíble. Hay que meterle más mandanga al value. Pues le va a cambiar la percepción a todo el mundo y va a ver que el value está subiendo. Entonces, la percepción sube más aún y creen que tiene que subir más porque está subiendo. Entonces, los fundamentales vuelven a cambiar y es un círculo vicioso hasta que pasa algo que cambia el paradigma, como que de repente sale alguna noticia, oye, que las acciones ya no están tan baratas como antes, no hay... o empiezan a recoger beneficios y la gente que no está tan convencida empieza a vender y otra vez la percepción cambia, los fundamentales cambian el precio. Entonces, yo digo, ¿dónde empiezas a hacer el análisis? ¿En el fundamental, en el precio, en la percepción? Yo digo, hasta luego todo esto. Yo digo, hasta luego todo esto. Es algo similar al Mr. Market de Buffett, ¿no? Sí, podría decirse. Entonces, Soro dice que los mercados no son un espejo de la realidad. O sea, porque la bolsa vaya muy bien no quiere decir que las acciones, o sea, no quiere decir que las acciones que cotizan en bolsa estén yendo bien. Son un circo de percepciones que acaban creando la realidad. Es que esto lo vemos muy bien con Bitcoin. Bitcoin es un ejemplo muy bueno y muy rápido sobre esto que explica Soros. Entonces, si todo el mundo cree que un activo subirá, la propia creencia lo empuja hacia arriba. Pero cuando el hechizo se rompe, se desploma.
que esto lo hemos visto en Bitcoin. Todos fomeados en 2020, 2021, Bitcoin, la hostia, tal. Incluso lo ha dicho Elon Musk, se sube a 60.000 y de repente empiezan a salir malas noticias que no cambian el fundamental de Bitcoin, porque Bitcoin sigue teniendo la misma utilidad. No cambia nada de esto. Simplemente cambia la percepción de la gente. ¿Cómo cambia la percepción de la gente? Pues ven que Elon Musk ha dicho que yo ya no acepto Bitcoin para los Teslas, por ejemplo. Han subido los tipos de interés y eso quiere decir que van a hacerse inversiones menos arriesgadas o hay menos liquidez o tal. Y no tiene por qué ser así. Pero la gente, como tiene esa percepción, pues se embajonan y empiezan a vender Bitcoin. Y causa un crack que flipas. Que eso pasó con Bitcoin en 2022. Y luego otra vez, oye, pues parece que nos hemos pasado de listos, es el momento de Bitcoin y todos vuelven otra vez a fomearse. Y entender esto te va a ahorrar sobre todo perder mucho dinero a largo plazo en bolsa. Entonces, en definitiva, los mercados no reflejan la realidad, los mercados crean la realidad, ¿vale? O sea, ver un Bitcoin a 500.000 no quiere decir que Bitcoin valga eso. Quiere decir que todos creen que vale eso, pero en realidad ahora mismo no debería valer eso. Pero bueno, con Bitcoin es difícil porque, claro, no tiene un valor intrínseco, ¿no? Este PDF de quién es mío, este lo hice yo. Entonces, Soros a mí me folló la cabeza. Yo me folló la cabeza y dije, yo, ¿qué voy a analizar entonces? ¿Para qué voy a estudiar economía ni voy a estudiar nada? Si los que mueven todo esto son los cabrones de los inversores que están locos. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Entonces, llegué a la conclusión de que cualquier tipo de análisis es pura especulación. Por eso siempre digo que yo soy más un inversor más filosófico que de números. A mí cuando alguien me viene con mucha economía por delante o mucho tema financiero, no me dice nada. Porque no quiero ser malo, pero, tíos, hay gente que está 24 horas de su vida viendo la bolsa y tampoco consigue mucha más rentabilidad que yo, que estoy 2 días. ¿Vale? No quiero ser malo, pero pongo a Alejandro Estebanaz aquí. No, es mentira, ¿eh? Yo respeto muchísimo a Alejandro Estebanaz. Rocío, muchísimas gracias por el Prime, tío, 6 meses, tía. Un abrazo enorme, Rocío. Los mercados son la realidad. Hay que especular mejor psicología. Hay que estudiar mejor psicología, sí. Vas a tener que plasmar la pizarra en un libro. Bueno, no sé si va a dar para tanto. Hay mucha gente que no le gusta este tema y es muy criticado. ¿Por qué? Porque enfrenta muchos egos. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que estudiando una empresa de pe a pa, estudiando la economía de pe a pa, no voy a saber identificar dónde invertir y dónde no? Puede que sí, puede ser que sí, pero sí, los que invierten. O sea, es el ejemplo tonto que pongo siempre. La empresa de tornillos que está muy barata en Polonia, que hace tornillos en Polonia, está a PER 2 en realidad, si la estudias bien. Es hora de invertir, el mercado no lo está viendo. Puede que estés totalmente en lo cierto. Y puede estar el mercado 10 años sin darte la razón. Ahora, ¿y tú qué haces? ¿Has invertido bien tu dinero? Sí. ¿Te está reconociendo el mercado la razón? ¿Te está dando el mercado la razón? Trayendo nuevos inversores y diciendo, oye, esta empresa está barata, vamos a meter todos el dinero aquí. ¿Qué es lo que hace que suba la acción? Pues no tiene por qué. El mercado puede estar 10 años sin darte la razón mientras suben los indexados y sube mierda que no debería de subir. Pero es donde los inversores meten el dinero. Y donde se mete el dinero es donde acaba por subir las cosas. Así que el timing de invertir en una acción también y que te den la razón pronto también es difícil. No sé qué opináis de esto, ¿eh? Venga, bif a los que están 24 horas con análisis técnico. No, por Dios. Yo respeto mucho el análisis técnico y el análisis fundamental. Simplemente digo que creo que no hace falta nada de eso para hacerlo bien en bolsa a largo plazo. Y sobre todo ya si nos metemos en esfuerzo, sacrificio, rentabilidad, resultados, creo que no. Alex, pasa el PDF para leérmelo tranquilamente. Lo tienes en mis vídeos, tío. En mis vídeos de inversor chill, de cómo ser un inversor chill, los tienes. Pero vamos, que esto no es una crítica a nadie que haga análisis técnico ni análisis fundamental, que sea value growth. No es una crítica, ¿eh? Simplemente que yo pienso que ser un inversor chill tiene más sentido. Te metes en cualquier vídeo de inversión chill, el capítulo 3, por ejemplo, y tienes enlace al vídeo, a la pizarra, ¿vale? Que es donde sale esto. Entonces, venga, sigamos. Yo creo que está molando este tipo de directos, ¿no? Yo creo que este tipo de directos mola. Si veo mucho feedback bueno, yo repito este tipo de directos. Gente que mira los fundamentales y dice, bueno, están yendo todavía bien, no pasa nada, estamos seguros. Y además ven caer el precio y dice, esto es una nueva ganga de compra porque creen que se va a repetir esta zona de aquí. Pero dice,
Claro, y esto es muy importante entenderlo. Tú ves ver caer el precio de un activo, pero como los fundamentales siguen estando ahí, no ha pasado nada. Bitcoin sigue siendo el mismo Bitcoin. Microsoft sigue siendo la misma empresa. Todo sigue estando igual. Lo único que está cambiando es la percepción de la gente. Y si tú, si eres capaz de identificar esas cosas, pues sí que lo vas a hacer bien a largo plazo. En estos periodos de boom and bust, normalmente solo se suele producir un periodo de test. Entonces luego ya empieza la caída y se ha acabado el periodo reflexivo, que en el futuro puede darse de nuevo, pero esa es más o menos la teoría resumida en sus diferentes fases. Entonces, podemos ver un ejemplo claro de esto, que es la crisis del 2008, ¿vale? Quiebra Lehman Brothers, quiebra una serie de bancos, ¿vale? Está fatal el mercado, el S&P se desploma como creo un 58% desde... Qué rabia me da toda la gente que ha vivido ese momento como inversor, tío. Envidio a toda esa gente que ha vivido ese momento. No solo por el hecho de haber podido comprar barato, sino esa sensación de, tío, estoy viviendo algo histórico, como el día en 2020 con el COVID cayendo todo. Pero en el 2008 tuvo que ser histórico como inversor de días que no lo olvidas nunca. de máximos, ¿vale? Una caída bastante importante. Y llegamos a marzo del 2009, ¿de acuerdo? En ese punto sería una gráfica inversa porque es un momento de caída de mercado. Pero bueno, en ese punto el mercado decide, en base a pequeñas noticias, como alguna presentación de resultados, la inyección de capital, pero bueno, el mercado decide que suficiente es suficiente y empieza a subir. Si miramos los fundamentales de esos días, veremos que en el 2009, los primeros 3-4 trimestres, las empresas seguían presentando resultados bastante flojos o débiles, pero el mercado estaba teniendo un rally increíble. Y tú dices, la teoría tradicional no tiene mucho sentido, o sea, el mercado no anticipó nada, porque empezó a subir en abril y en octubre las empresas seguían presentando malos resultados. Lo que sucede es que en este entorno formado por una serie de inversores, la gente toma como temperatura del economía no el dato del PIB que publica el Estado, sino el S&P 500. Entonces, toda la gente que participa en la economía, o que tiene un cierto poder de decisión en la economía, como son los banqueros centrales, los grandes inversores, las corporaciones miran al S&P y de hecho cuando está en mínimos, que es cuando tienes que comprar a otras empresas o invertir más en la economía, pues resulta que era cuando más bajo era esa inversión. Pues de repente el S&P empieza a subir, por lo que sea, porque se alcanza un clímax, vendedor o comprador, y la gente empieza a decir, uy, puede que haya cambiado la situación, ya no estamos tan mal, venga, vamos a invertir en CAPEX, vamos a... Es que es verdad, cuanto más se invierte en bolsa, cuando más entradas hay de capital, sobre todo por los inversores retail, es cuando está todo en máximos históricos. Lo hemos visto en el oro hace poco, como los momentos de mayores entradas no eran los momentos pues, donde menos te tenías que meter. ¿Por qué? Porque está el FOMO al máximo, ¿vale? Está el gráfico este. Estamos ya en esta movida de aquí, que apuntaba yo. Estamos aquí en esta parte, ¿vale? a hacer nuevas inversiones. Entonces, esas nuevas inversiones animan a la economía. O las corporaciones dicen, vamos a recomprar acciones, ya ha pasado lo peor y además están baratas, y eso provoca que las acciones suban más. O los banqueros centrales también se animan a inyectar liquidez. O los bancos, ¿vale? Se frena el crédito y lo que sucede en 2008 es que la economía no se contrajo tanto, el PIB retrocedió un 2-3% creo en Estados Unidos, lo cual tampoco es desastroso, ¿vale? Pero había un miedo generalizado. Liquidez había, pero había miedo de prestar unas personas a otras. Pero el S&P empieza a subir y la gente retoma esa confianza, empieza a fluir el crédito, se activa la economía y todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Pues eso es lo que llama él un proceso reflexivo. Esto vuelve a la normalidad. ¿Consideras que en el MSCI World y demás hay mucho FOMO? Por ejemplo, la indexación, ¿quieres decir? Sí, puede haberlo. Y puede que todos estemos equivocados, pero ¿qué más da? ¿Qué más da si todo el mundo invierte mal, si indexa a todo el mundo? Porque si tú también estás indexado, pues va a ir bien. No sé si estoy siendo capaz de explicar esto. ¿Se entiende? O sea, si todo el mundo considera, si la mayor parte de la población, de los inversores, considera que tiene que indexarse, pues la indexación va a subir a largo plazo. Voy a poner un último ejemplo reciente. Vamos a hablar de las OCIMIS en España. Bueno, este último ejemplo ya... Vale, pues creo que ha quedado muy clara, ¿no? Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Hoy vamos a continuar con la teoría que hizo rico a George Soros, en concreto la reflexibilidad, como hemos visto en la primera parte, pues vamos a ver la segunda parte, 4 o 5 ejemplos de este tipo de procesos cuando suceden. Vale, bueno, los ejemplos ya. Este yo creo que es el mejor vídeo que hay, top 5 vídeos que tienes que ver en internet sobre inversión. Este sería uno, el del Arte de Invertir de Alejandro Estebanaz. Que sé que sus fondos son un cagao, que han hecho una mierda sus fondos en los últimos años, que si te vende el método alfa, que si te vende cursos, ahora no lo sé qué está pasando con este, no lo sé. Pero hace 10 años este vídeo fue una joya para mí. No sé si os ha gustado.
Bien, a mí me hizo ver muchas cositas guays. Si los mezclas con los vídeos de Copilis, pero de Copilis, no, de Copils, Economic Pills, soy increíble. Si lo mezclas con la falsa paradoja del ahorro, que también viene muy bien a la hora de invertir, y con la clase ultradidáctica de derivados, también lo vas a... Está muy bien, muy, muy buenos vídeos. Porque son obligatorios. Entonces, ¿compro un agarro? No. No, eso no. O sea, uno puede explicar muy bien las cosas, puede saberse muy bien la teoría, pero puede tener mala suerte también, puede que haya tenido mala suerte. Yo todavía confío con que un día los fondos de True Value se den la vuelta. ¿Cómo se llama el canal que te enseña a invertir en activos de la Antártida? El arte de invertir. Buen chiste, buen chiste. Ver esto mientras me intentan en el LOL, o sea, mientras juegas al LOL, ¿no? ¿Tú inviertes en futuros? No. Alguna vez rara, pero no. Y venga, vamos a ver el segundo personaje ilustre con el que yo también dije, bueno, es que Soros y... Tú juntas a Soros y a Vogel y aparezco yo, pero en paquete. Ese soy yo. Value School. Escuela de Francisco García Parames. Cobas, ¿no? Vamos a ver qué dice de la indexación. Vamos a hacer el padre de la indexación. Marca al tío AB. 7 meses, tío. Un abrazo enorme. Gracias por el Prime. Soy yo literal. Hoy vamos a hablar de John Bogle, el padre de la indexación del mercado. La revista Fortune le considera uno de los 4 mejores inversores del siglo XX. Fue el creador del primer fondo indexado Mejores inversores del siglo XX. Y se indexaba, todos se rían de él. Bueno, me recuerda a mi historia. de la historia, y eso le convierte en una eminencia del mundo financiero. Jack Bogle, que era como le conocían, se basaba a la hora de invertir en la simplicidad, la diversificación y el ahorro de costes. La filosofía de Bogle, lejos de ser despreocupada, posee ciertas claves que los inversores Despreocupada. Chill. Es inversión chill, me copió. deben tener en cuenta. La primera de ellas es no intentar batir al mercado. Bogle indica que es algo extremadamente difícil y que cuando la gestión activa lo consigue, muchas veces está relacionado con el azar y la suerte. El famoso inversor ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo el fondo de Cobas, uno de los, bueno, el mejor inversor de la historia de España, que es Paco García Paramés, como si hubieses entrado en los años 2000, del 2000 al 2007, actualmente no habrías batido al mercado, por ejemplo en 2014, 2000, o sea, según cuando entres, si hubieses entrado en los 90 sí, si hubieses entrado ahora en 2022, 2021, 2020, también hubieses batido al mercado, pero hay un periodo de tiempo entre medias donde si entras tú como partícipe, no bates al mercado. O sea, aunque él sí lo bata desde sus inicios como inversor. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo naces tú como inversor? Si yo hubiese invertido nada más que en los grandes fondos como son los de Terry Smith, Cobas, de Francisco García Paramés, en el año 2016, ya lo demostré con gráficos, que no hubiese batido al mercado, no hubiese hecho mejor que el MSCI World, por ejemplo. ¿Vale? Aunque Terry Smith y Francisco García Paramés son dos titanes, pero tienen mucho que ver cuando entras. pone de relieve la importancia de la formación y alejarse del ruido inmediato del mercado. El segundo Se inspiró en mí, sí. Bogle se inspiró en mí, lo pone en sus memorias. punto importante son los costes de gestión. Bogle fue uno de los primeros expertos en criticar las condiciones abusivas de las empresas de gestión activa. Estableció la comparación. Las comisiones medias de un fondo de gestión activa suelen ser de un 2%. En cambio, las de un fondo indexado rondan el 0,5%. El experto inversor destacaba que las ventajas de la indexación eran fundamentalmente 3. La simplicidad, la eficiencia de la gestión de inversores y el ahorro de costes, y además poder tener una rentabilidad acorde a la del mercado de referencia. Los productos indexados nos Vamos, ahora la parte buena viene en la creación de la indexación. pueden proporcionar una cartera diversificada. Son básicamente 2, los fondos indexados y los ETFs o fondos cotizados. En los fondos indexados, un gestor invierte en los activos de un índice para replicar su comportamiento. Los ETF, en cambio, son fondos cotizados. También invierten en un conjunto diversificado de activos, pero se pueden comprar y vender como si fueran acciones, con la misma facilidad y Porque compró Cobas, Domino's Pizza. ¿Qué moda tiene eso? No sé ni idea. Además, las pizzas de Domino's Pizza son lo peor, ¿no? Aquí en España. Lo comparas con otras pizzerías, tío, y es la peor pizza que hay, ¿no? ¿O soy el único? ¿Hay algún motivo en especial por el que no enseñes la cartera de giro? Bueno, pues al principio era por no enseñar todo mi patrimonio, pero ya me va dando un poco igual. Un respeto a las pizzas, a todas. ¿Qué sois más, de pizzas o de hamburguesas? ¿Sois más de pizzas o de hamburguesas? Yo soy más de pizzas, tío. O sea, no hay nada que sea mejor que una pizza. Es que te la puedes comer para desayunar, para comer, para cenar, da igual. Siempre entra. La hamburguesa no se puede comer sin mancharte. La pizza es Dios, sí. Los dos. Pizza de hamburguesas. Team Pizza. Sí, Team Pizza todos. Team Pizza. La pizza. Pizza siempre. Siempre. Además, yo no sé por qué se han puesto tan de moda las hamburguesas. Es como ahora un plato gourmet, la hamburguesa, que siempre ha sido una puta mierda. Llevas al burger
O al McDonald's y era, pues, era barato, hacías así ñam ñam y te la comías. Ya eres como, guau, hamburguesa de no sé qué. Bueno, kebab. Yo mira, va, pizza, kebab, hamburguesa. Vamos con la trayectoria que llevó a Vogel a crear la indexación. Vogel nació en 1929 en una pequeña Esta historia es como la mía, pero sin tanta epicidad. ciudad del estado de Nueva Jersey. Su llegada a este mundo coincidió con el año de la Gran Depresión. Este duro evento económico afectó profundamente a su familia. Además, Vogel también sufrió el alcoholismo de su padre y Yo nací en 1992, uno de los momentos donde el IBEX hacía mínimos históricos. Quien no se lo crea, que lo mire. el divorcio de sus padres durante la infancia y juventud. A pesar de todo ello, nuestro protagonista ya destacaba de joven y demostraba madera de triunfador. Vogel se hacía notar en sus estudios, sobre todo en matemáticas. Gracias a su esfuerzo, Como yo. talento y dedicación, la Universidad de Princeton le admitió y se graduó magna cum laude en Economía de Inversión en el año 1951. Su tesis, El papel económico de la empresa de inversión, causó sensación. Tras licenciarse, Vogel dio el salto al mundo profesional con la gestión del Wellington Fund. Tan solo unos años después, en 1955, nuestro protagonista se convirtió en el gestor asistente del fondo. Además, reorientó la estrategia de la compañía y creó un fondo nuevo. Pero no todo fue un camino de rosas. A pesar de sus múltiples aciertos, Vogel realizó una fusión empresarial cuando ocupaba el puesto de director de la compañía. El resultado fue pésimo. Vogel pagó con este fallo su expulsión de la junta directiva y perdió la potestad de gestionar los fondos. Sin embargo, esta caída fue la semilla que le llevó a cosechar su mayor éxito. Como no podía gestionar carteras de forma activa, nuestro protagonista decidió crear un fondo que no necesitase esa gestión activa. Se trata del primer fondo indexado de la historia. Fue una idea novedosa. Pero ¿os habéis dado cuenta, un tío todo preparado, cómo llega a la conclusión de que dice, bueno, si es que al final lo puedo hacer mal, tal, puedo tener mala suerte? Y esto es lo que yo muchas veces explico con este meme, que es la campana de Gauss, no sé si lo conocéis, en el que no tiene ni idea, como yo, que es por poco respira y ya está, o sea, no tiene la inteligencia justa como yo, y tíos que saben tanto como Vogel, llegan a la misma conclusión al final. Y al final se quedan, pues por ejemplo, yo que sé, mi indexo y ya está, mi indexo y ya está. Yo analizo todo porque no sé qué, porque no sé cuánto. No sé si, por eso muestro muchas veces este meme, creo que entra muy bien en lo que digo. Pero ojo, esto no es una crítica a la gestión activa, ni a los traders, ni al análisis técnico, ni a los inversores quant, ni a los inversores growth, ni a los value, ni a los no sé qué, ¿vale? No es una crítica porque mucha gente es como que hay muchos egos en la bolsa, por favor, que no estoy diciendo que seáis peores ni mejores, no pasa nada. Que estoy diciendo que el peor soy yo y por eso me indexo. Que ha marcado un antes y un después en el mundo de la inversión. En el año 1974, nuestro Forma el primer fondo de inversión, no sé si lo dirá aquí, pero se ríen de él, en el mundillo. Se ríen de él. protagonista fundó The Vanguard Group. Su éxito habla por sí solo. Actualmente, Vanguard es la segunda mayor firma de gestión de activos a nivel mundial, solo por detrás de la gran BlackRock, con prácticamente 6 billones de dólares. Mira, yo creo que en 20 años aparezco por aquí. Morian Chill Asset Management pondrá. ¿Asset Management o no ponemos eso? ¿O ponemos Global Advisor? ¿Qué ponemos? ¿Morian Roca Negra? ¿O qué? ¿O Piedra Negra? ¿Cómo hacemos? De activos gestionados, según un informe de 2021 del IP Research. ¿Sabes cómo ha conseguido su firma de inversión estos buenos números? Ya en 1976, tan solo 2 años después de fundar la empresa, Yo sí lo sé, de forma chill, así, haciendo así, ya está. Vogel creó el Vanguard, el primer fondo indexado de la historia. Este fondo no necesitaba una gestión activa debido a que replicaba el índice SP500. Fue así como pasó a llamarse Vanguard 500 Index Fund. Además, fue el primer fondo al que pudieron acceder los inversores particulares. Esta gestión pasiva e indexada es lo que hoy conocemos como... Por eso digo que el mejor inversor, el que más ha aportado a este mundo es, en cuanto a lo económico, inversión, es Vogel. Por eso siempre digo lo mismo. indexación a secas. Se basa en Morian invertir en las Value. mismas empresas y proporciones que el índice al que se está replicando. Chill El para papel de los carteras. gestores es menor que la gestión activa, ya que solo deben mantener las proporciones de las compañías del índice. Sus resultados han sido todo un éxito. Solo hay que ver la rentabilidad trimestral que ha cosechado el ETF Vanguard SP500 de la mano del propio índice SP500. El secreto para invertir es que no hay secreto. Cuando eres dueño de todo el mercado de valores a través de un amplio fondo indexado de la bolsa y de un fondo indexado de bonos mundiales, tienes la estrategia óptima de inversión. John Bogle escribió ¿Tú has visto la película de Batman cuando entra a un hotel y le dice que entra con 2 señoritas de la compañía y se meten en la piscina porque son europeas? Y dice Batman, le dicen a Batman, oye, la piscina es ornamental, no se puede meter. Y dice, no te preocupes, compro el hotel. Pues esto va de lo mismo. Esto va de lo mismo. No, es que estoy buscando tal, compro todo el mundo. Ya está, he comprado el mundo, estoy firmando ahora mismo el cheque. Te tienes que sentir así. Y tú, cuando vayas al McDonald's, tú quedes con tu pareja o con alguien que quieras, yo qué sé,
quedar bien con él o ella, pues tú vas y vas al McDonald's y si te dice tu pareja, oye, está lleno, está colapsado el McDonald's, no podemos entrar. Y tú le dices, tranquilo o tranquila, soy el dueño de McDonald's. Soy accionista de McDonald's, solo que nos sacan una mesa. Y si lo dices así, tienes que actuar como lo que eres, accionista de el dueño del mundo. Escribió numerosos libros sobre cómo invertir con conciencia y sentido común. Algunos de los más conocidos son La batalla por el alma del capitalismo, El pequeño libro para invertir con sentido común y Suficiente. Este me han dicho que es muy bueno, invertir con sentido común. Pero la empresa Vanguard no solo supuso un hito histórico en la indexación de los fondos. La compañía también otorgó a los inversores un nuevo enfoque para adentrarse en este mundillo. Para empezar, los fondos de Bogle permitían la entrada de los inversores particulares. Además, en Vanguard, los accionistas de fondos se convierten en copropietarios directos de la empresa, ya que invierten en acciones de esa misma compañía. Soy copropietario de Vanguard. ¿Tú quién eres? De este modo, al comprar participaciones en dichos fondos, los inversores también se convierten, de forma indirecta, en copropietarios. O sea, tengo que actualizar mi perfil de LinkedIn y de Instagram. Tengo que actualizarlo. Alex Morian, paladín financiero, copropietario de Vanguard. Tengo que actualizarlo. Hay que actualizar todos el LinkedIn, chicos y chicas. Bogle murió en 2019 a los 89 años de edad. Oye, ¿verdad que me río ahora? Sí. Qué tonterías, digo. En su vida ha dejado claro que la murió gestión hace pasiva poco, sí. y la inversión en fondos indexados no solo fueron un gran descubrimiento. Sus buenas cifras y la reducción de los costes de gestión han convertido a Bogle en un visionario que ha creado toda una escuela. Entre sus seguidores acérrimos encontramos a Warren Buffett. Es El el inversor al que tanto seguimos en Value School llegó a decir que John Bogle hizo más por los inversores que nadie. Si hubiera que levantar una estatua en honor de quien ha hecho más por los inversores americanos, debería ser para Jack Bogle. Sí, 100%. Y lo cierto es que hay toda una corriente que sigue su método. Son los llamados Bogleheads. Este colectivo sigue un decálogo de inversión basado en el planteamiento de Bogle. En él encontramos directrices de cómo desarrollar su plan de trabajo e invertir lo antes posible en la vida y de forma frecuente. Además, desde el colectivo promueve la filosofía de no tratar de anticiparse al mercado, diversificar, mantener costes bajos y, por Y el día de mañana se dirá y de ser inversores chill. supuesto, utilizar los fondos indexados cuando sea posible. La corriente creada por Bogle tiene como máxima utilizar el sentido común en la inversión. El tiempo es tu amigo, el impulso es tu enemigo. La paciencia es el don más importante del inversor. Llénate de ella, toma ventaja del interés compuesto y no te dejes seducir por los cantos de sirena del mercado. ¿Qué te parece la vida? Jack o John, no, es que le decían, o sea, entre los coleguillas le decían Jack. Jack, sí. Es como a mí, soy Alex Morian o el carteras para los amigos. Y filosofía de inversión de John Bogle? ¿Qué piensas sobre la indexación? ¿Son muy elevados los costes de gestión activa? Déjanos tus comentarios en este vídeo y si te ha gustado, no olvides darle a like. Muy guapo este vídeo de Value School también. Así, Bogle, ¿eh? No busques la aguja en el pajar, compra el pajar, John Bogle. Muy guapo, sí. Muy guapo. El palancas. Pues nada, yo creo que ya ha estado bien el directo, ¿no? Yo creo que esto lo podemos hacer todos los viernes. Analizar los vídeos que yo veía de joven. Parece bien. Y el logo de Vanguard mola mucho, sí. Está bien, sí. Bueno, pues repetiremos algo así. Ah, mira, para el próximo viernes vamos a hablar de la tercera persona más influyente para mí en cuanto a inversiones. Nassim Taleb. El cascarrabias. Alias, este tío tiene el ego más grande del mundo, pero aún así hay que hacerle caso. Nassim Taleb, ¿no? Como he dicho. El cascarrabias. ¿Qué he dicho? Hostia, mucho. Tomo nota viernes a la misma hora. Sí, los viernes de chill es el último día, analizamos algo así. Además, me queda un buen vídeo para el canal secundario. Tú que eres muy chinorris, he escuchado el podcast de Tengo un plan de un chorbo que vive en China y mola. ¿Te gusta Ah, pues lo miraré. ¿Alguien sabe en la casilla 588? No te puedo ayudar con eso, tío. No te puedo ayudar con eso. Bueno, nos vemos el lunes, ¿vale? El lunes, recordad que podéis ser copropietarios si os suscribís a mi canal y ganar esos librazos, ¿vale? Así que nos vemos el lunes a las 3. Declarar beneficios y error. Venga, guapos. Un beso a todos. Buen fin de pasarlo bien, disfrutar de la vida y gastar un poquito, tanto ahorrar, invertir, disfrutar del dinero. Un besote. Chao, chao.